Criptopanas, criptopanas, espero como siempre todo esté muy bien y les esté yendo excelente en sus jornadas de trading. Muchachos, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y eso es cómo hacer una estrategia de trading. Cómo nosotros podemos realizar nuestra propia estrategia de trading, ¿no? Y si eso es posible, efectivamente. Pero antes de adentrarme dentro de ese tema, quiero comenzar la lección del día de hoy con varias preguntas, ¿no? Por lo menos, una de las preguntas que normalmente nos tenemos que hacer al momento de comenzar a hacer trading son cosas como ¿cuál es mi plan? ¿Cómo yo me desarrollo dentro de un plan? ¿Cuáles son los elementos dentro de mi plan? ¿Cuál es mi estrategia? Y ahí entran, digamos que disyuntivas. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una estrategia de trading y un plan de trading? ¿Cuál es la diferencia entre una táctica de entrada y un proceso de entrada? Las tácticas están dentro de la estrategia, o el plan es un conjunto de estrategias, o uno planea las estrategias en orden de tomar ciertos procesos de entrada, y las entradas son tácticas. ¿Cuáles son los sistemas dentro del trading y cuál es la diferencia entre el sistema de las bandas de Bollinger al indicador de las bandas de Bollinger? Digamos que son cierto tipo de disyuntivas que nos encontramos al momento de desarrollar un plan, ¿no? Nos encontramos con términos como plan, estrategia, táctica, proceso, entrada, salida, sistema, indicador, y al final no sabemos exactamente qué es lo que tenemos en nuestras manos. Eso es lo que voy a estar discutiendo el día de hoy, muchachos. Yo soy el CryptoPana y me dedico a explicarles a ustedes cómo hacer trading de forma rentable. Si quieres seguir recibiendo contenido de este tipo, no olvides suscribirte al canal. Entonces, muchachos, dando la introducción de lado, vamos a comenzar un momento poco a poco. Vamos a ir desenvolviendo este tema poco a poco con respecto a los conceptos iniciales que nosotros deberíamos estar manejando, ¿no? Digamos que este tema de estrategia, plan, táctica, sistemas, procesos de entrada, procesos de salida, etcétera, etcétera, son conceptos que se usan de forma intercambiable dentro de la industria de enseñar a hacer trading, ¿no? Dentro de todo este sistema educativo de trading, independientemente de quién ustedes sigan, vean, lean, busquen, conversen con, son conceptos intercambiables. Normalmente nosotros cuando decimos no, que mi estrategia es esta, nos estamos refiriendo a un plan, o cuando no decimos no, mi plan de trading es este, nos estamos refiriendo a una estrategia. Decimos no, mi proceso de entrada es este otro, nos estamos refiriendo a una táctica, una entrada, un proceso de entrada, etcétera, etcétera, etcétera. Son conceptos que utilizamos de forma intercambiable. Eso no quiere decir que sea lo correcto, no quiere decir que intercambiarlo sea lo correcto, sino que es lo que se hace. ¿Cierto? Muchos te venden un sistema y otros te venden indicadores. Esos indicadores terminan siendo sistemas, también terminamos llamando los indicadores sistemas, por lo menos esto que ustedes ven en pantalla, que es algo que yo no utilizo. Ustedes saben que yo no utilizo indicadores ni este tipo de sistemas entre comillas, porque primero no funcionan per se, y ya voy a explicar por qué no funcionan, por lo menos este tema de las bandas de Bollinger, ¿no? Los sistemas y los indicadores funcionan hasta que dejan de funcionar, dicen por allí. Pero el tema con los sistemas y los indicadores es que funcionan a modo de estrategia, pero no de plan de trading. ¿Cierto? Digamos que unos te dicen que tienen la mejor estrategia del mundo con un 90% de rentabilidad, pero otros te dicen que tienen el mejor sistema del mundo, el mejor indicador del mundo, y entonces digamos que todos te venden lo mejor. ¿Cierto? Y al final terminamos con las manos puestas en nada. Terminamos sin una estrategia y sin un sistema, puesto no sabemos cuáles son los conceptos bases. ¿Sí? Nosotros decimos, no, que a mí me falta un sistema, que a mí me falta una estrategia, pero tú sabes la diferencia entre un sistema y una estrategia, tú sabes la diferencia entre un plan, y esto a nivel de trading, no solamente a nivel conceptual, sino a nivel de trading. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un sistema de trading y un plan de trading? Tener eso claro puede ser un antes y un después con respecto a tu especulativa y con respecto a lo que estás haciendo, porque muy seguramente tienes un proceso de entrada, tienes un proceso de salida, tienes un proceso de stop loss, tienes un sistema de manejo de riesgo, pero dudo mucho que efectivamente se comprenda lo que debería tener un plan de trading, y eso es lo que vamos también a discutir a continuación, ¿no? Hay una definición para cada uno de estos términos, una definición fija, estática. Yo voy a decir que no. No hay una definición para, mira, la estrategia es esto y el plan de trading es esto y la táctica es esto otro. Yo voy a hablar desde un punto de vista muy personal, y es un marco metodológico que yo utilizo, de forma tal que yo veo un plan de esta forma y una estrategia de esta otra forma. Una táctica es esto y un proceso de entrada es esto otro. ¿Sí? Muy personal, pues repito, estos son conceptos que como se han intercambiado e inclusive me atrevo a decir que se han prostituido los términos en muchos de los casos, puesto no los estamos aplicando de la forma que se tienen que estar aplicando, entonces terminamos, repito, con las manos vacías. Grosso modo, solo
Normalmente lo que yo tengo presente son simplemente dos términos, ¿no? Número uno es el plan y número dos es la estrategia, ¿cierto? Ya voy a borrar estas líneas. Número uno es el plan y el número dos es la estrategia. Un plan es un conjunto de pasos para ejecutar una tarea, ¿cierto? Y una estrategia forma parte del plan, es decir, tú quieres irte de vacaciones, tú haces un plan. Mira, nos vamos en avión, nos vamos en barco, nos vamos en burro, nos vamos en caballo, nos vamos en carro, como sea que te vayas, ¿no? Y cada uno de los pasos que vas dando tienen cierta estrategia. Bueno, mañana voy a sacar dinero en efectivo del banco para llevarme algo efectivo en la mano y voy a cambiar dinero cuando llegue al sitio donde vayas, si es que estás viajando a otro país y cosas así, ¿no? Digamos que esa es tu estrategia, la forma en que atacas las distintas tareas dentro del plan en general, ¿cierto? Un plan de trading funciona de esa manera. Un plan de trading tiene ciertas estrategias o una estrategia per se, ¿no? Dependiendo del trader. Y esas distintas conjugaciones es lo que le permite al trader ser rentable en el tiempo, porque al final el punto último de todo plan es ser rentable en el tiempo. Un plan de trading no solo depende de puntos de estrategia de entrada y salida, es decir, no solamente mira, tú compras aquí y vendes aquí, que es esto que ustedes están viendo en pantalla, que es el sistema de las bandas de Bollinger o el indicador de las bandas de Bollinger. Eso es lo único que te dice, mira, tú compras aquí, sales aquí, pones tu stop loss. Bueno, esto no tiene dónde poner el stop loss. El sistema de bandas de Bollinger normalmente te dice que pones el stop loss dependiendo de cómo lo estés utilizando, ¿no? Si utilizas el retroceso, que es esto, o utilizas el quiebre de la banda, ¿no? Dependiendo de cómo estés utilizando el sistema, pues viste, ahí tienes el indicador y tienes dos formas de utilizar el sistema. Tienes dos formas, o tienes dos sistemas distintos, o dos estrategias distintas, pero eso no hace un plan de trading. Pues un plan de trading no solamente puntos de entrada y salida. Un plan de trading también contempla el manejo de riesgo, el apalancamiento que estás usando, la contabilidad de los fees e impuestos por operativa. Es decir, o sea, no solamente cuenta con, mira, tú vas a entrar aquí, tú sales aquí, tienes tu stop loss aquí y compras tantos lotes por operativa. No, el apalancamiento que estás usando, cuánto te está cobrando a ti tu broker por operativa, cuántos impuestos estás pagando al momento de sacar dinero de tu cuenta. Por ejemplo, si estás viviendo del trading, ¿no? El balance de tu cuenta también tiene que ser parte de tu trading. El dinero utilizado día a día dentro de tu cuenta, es decir, tú hoy vas a especular este par que está aquí, que es el que estoy viendo yo en pantalla, que es el dólar estadounidense versus el JPY. Quieres especular este activo en este momento, pues tu estrategia, tu estrategia te está diciendo que tienes señales de entrada, tienes tácticas de entrada, o puedes colocar tus procesos de entrada dentro de este activo. Y digamos que tú arriesgas el 2% por operativa, ¿cierto? Y por mala suerte o porque leíste mal el mercado o por X o Y razón, tú pierdes ese 2% por operativa. ¿Qué haces? Tú vuelves a entrar al mercado, ya perdiste un 2%, vuelves a entrar para recuperar, o te esperas el día de mañana, puesto cuando tú pierdes una operativa no sigues especulando por el día. Pero ¿cómo vas a saber si no sigues especulando por el día? ¿Qué tipo de trading estás haciendo? ¿Estás haciendo trading intradía? ¿Estás haciendo scalping? ¿Estás haciendo procesos de swing trading? ¿Estás haciendo trading de posición? ¿Qué es lo que estás haciendo? Si estás haciendo trading de posición, que son posiciones que duran más de 2 meses, posiciones que duran en el tiempo más de 2 meses, cómo te estás desarrollando, más de 2-3 meses, cómo te estás desarrollando bajo esa operativa, dónde tomas profit, en qué momento es posible poder sacar dinero de tu cuenta. Todo eso, brother, es necesario saberlo y conocerlo previo a la estrategia. Ese es tu plan de trading. Cómo te manejas a nivel de dinero, eso es un plan de trading. Cuando entras y cuando sales son tácticas y estrategias, neta y exclusivamente. Aquí sigo, balance de cuenta, dinero utilizado día a día o el porcentaje de riesgo día a día, inclusive cuándo extraer fondos o agregar fondos a una cuenta. Digamos que tú pierdes un 10% de tu cuenta, ¿cierto? ¿En qué momento es bueno volver a agregar fondos a tu cuenta para compensar este 10%? ¿Por qué no esperar a recuperarlo con tu trading? Porque tienes que colocarlo de dinero externo a tu cuenta, porque tienes que utilizar dinero que ganas de tu trabajo y no recuperarlo con tu plan de trading. ¿Cuándo fondeas? Cuando pierdes un 10%, cuando pierdes un 5%, cuando pierdes un 20%, y ese porcentaje cada cuándo es necesario asumirlo. O sea, cuando pierdas un 10% cada 2 semanas, o cuando pierdas un 20% cada 15 días, o cuando pierdes un 2% cada 30 minutos. ¿Cuándo fondeas tu cuenta? Si quieres vivir del trading, si quieres aprender a hacer trading y vivir de esto, o sea, esto no es solamente, mira, sí, tú eres tu propio jefe y el dinero se multiplica y la hada del dinero hace que el dinero salga de la pantalla e ingrese a tu cuenta. Y eso no funciona así. Tienes que aprender a manejar el dinero dentro del trading. Si no aprendes a manejar el dinero dentro del trading, brother, el dinero te va a terminar manejando a ti.
Esto no es solamente ser tu propio jefe, esto es también ser el mejor empleado que puedas llegar a ser en tu vida, brother. Todo lo que haces en trading tiene que tener una razón. Todo lo que haces, desde cuando colocas dinero hasta cuando sacas dinero, desde por qué mueves el stop loss hasta por qué no mueves el stop loss. Todo tiene que tener una razón. Así que empecemos a llamar las cosas por su nombre, ¿les parece? Los indicadores son herramientas que te permiten entender a nivel técnico lo que hace el precio, todo acorde a ciertas variables. Digamos que hay distintos tipos de indicadores, ¿no? Están los indicadores de momentum, de tendencia, los indicadores de, ¿cuáles son los otros? Los lateralizadores, los indicadores de fuerza relativa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos dependen de ciertas variables. Si los indicadores no son sistemas de trading, te quieren vender un sistema de trading como si fuera, un indicador como si fuera un sistema de trading, pero resulta que no es así. Pueden servir como una estrategia, pero no como un plan, una estrategia de entrada, una estrategia de salida. Pueden servir como, mira, puedes entrar aquí, colocas tu stop loss por aquí arriba y metes tu operativa corta hasta este punto. Cuando llegues aquí, mueves tu stop loss hasta aquí. Si el precio regresa, bueno, ya tú estás en profit la mitad del movimiento y después te apalancas la otra mitad del movimiento acá arriba, ¿no? Más o menos, a grosso modo, como podrías funcionar dentro del sistema de bandas de Bollinger. Repito, esto no es algo que utilizo yo. Así que vamos a adentrarnos per se en esto de lo que es una estrategia de trading, para que tú mismo puedas saber si lo que tienes en tus manos es una estrategia, es una táctica, es un plan de trading. Ya sabemos más o menos lo que tiene que tener un plan. Un plan no es solamente puntos de entrada o puntos de salida, es cómo te manejas como trader, cómo haces tu propio balance, cómo haces tu propia, ¿cómo le llaman a esto? Tu propia contabilidad, ¿no? Dentro de las ganancias potenciales que puedas llegar a tener dentro del trading, o dentro de las pérdidas potenciales que puedas llegar a tener dentro del trading también, ¿no? Cómo te manifiestas a través de esos puntos. Pero entonces yo acá, no sé si se logra ver en pantalla, voy a poner esto un poco más grande, a ver, como así, ya no quiero que vean la parte de abajo porque ese es el video de mañana, ¿no? Pero esta parte que está acá, no sé si la logran ver bien, pero las voy a ir mencionando, ¿no? Estos son los puntos que una estrategia debería tener. Número 1, un método de entrada, es decir, una lista, un paso a paso de cosas que deben suceder para pensar asumir una posición. Es decir, si tú estás utilizando el sistema de las bandas, el indicador de las bandas de Bollinger, o estás utilizando soportes y resistencias, o estás utilizando el retroceso del 75%, esas son las cosas que deben suceder para tú pensar en asumir una posición. Pero no solamente tiene que suceder una, tienen que suceder varias. ¿Cuántas? Depende de ti, pero una no. O sea, una no. Puede ser 10, pueden ser 20. Bueno, 10 y 20 también es un poco exagerado. Recordemos que el trading, mientras más sencillo, mucho mejor. En trading, mientras más sencillo sea el proceso, muchísimo mejor. Pero esto no quiere decir que el proceso, cuando es sencillo, sea fácil. Es decir, no dependas de un solo punto, por lo menos no solamente de soportes y resistencias, quizás un retroceso del 75%, quizás un uso en Fibonacci normal, no un uso en Fibonacci como lo utiliza el CryptoPana, quizás también estés utilizando indicadores, entonces utiliza soportes y resistencias e indicadores, estás utilizando bloques de precio, estás utilizando oferta y demanda. ¿Qué es lo que te dice a ti que tienes que entrar en este punto? ¿Cierto? Eso es lo que necesitas, un checklist, ¿no? Una lista. Y tú dices, mira, esto está listo, esto está listo, esto está listo. Bueno, esto no está listo, pero tengo 4 variables que me dicen que si hay un proceso de entrada, entonces yo decido entrar, puesto solamente tengo una que me dice que no. También necesitas un método de salida, ¿no? En caso de emergencia, rompa el vidrio. Es decir, necesitas saber dónde vas a ubicar tu stop loss. ¿Dónde está tu stop loss? ¿Y por qué ese stop loss está en esa posición? El stop loss no solamente es para no perder dinero. El stop loss es lo que te ayuda a ti a decir, mira, mi análisis con respecto al mercado estaba errado. Por lo menos, si yo tomara un corto en esta posición, yo colocaría mi stop loss en este último swing high. ¿Por qué? Porque una vez que el precio rompa ese swing high y cierre por encima, ya yo sé que el precio no va a seguir yendo hacia abajo, sino va a empezar a ir hacia arriba, ¿cierto? Ahí es donde yo colocaré mi stop loss. El stop loss es para comprobar que tu tesis está o no errada. Número 3, un método para tomar beneficio. Una vez que tú colocas este corto, esta posición corta imaginaria que yo coloco acá, ¿cierto? Un método para tomar beneficio. ¿Cada cuánto tomas beneficio? Cada vez que hay un retroceso, cada vez que hay un impulso, cada vez que hay una consolidación. Esa consolidación, ¿cuánto debería medir más o menos? No te enrolles tanto con el tema de tomar beneficio y del tema de colocar tu stop loss. Busca un método que se aplique a tu propio estilo. Si tú eres de los que necesita tomar profit rápido, busca un método que se aplique a eso, pero atente a las consecuencias. Si tú tomas profit rápido, ten en consideración de que muy seguramente el precio también te puede sacar rápidamente por stop loss. Si tú tomas profit lento,
segundo, ten en consideración de que puedes perder cierta cantidad de profit. No lo puedes tener todo. En trading no hay negros tan negros y no hay blancos tan blancos. También hay términos medios, ¿no? Que no me gustan mucho, pero existen y no podemos hacer nada con respecto a ellos. Punto número 4. Un método de seguimiento de la operativa, es decir, dónde agregar, asumir mayor responsabilidad. Me refiero a, una vez que yo tengo esta tendencia bajista, donde yo agrego en la posición para sacar la mayor cantidad de dinero que pueda dentro de ese movimiento. Agrego en el retroceso, agrego en el impulso, agrego en la consolidación, agrego en un retroceso a cierto nivel, agrego cuando quebremos un swing high, cuando quebremos un swing low, donde agrego mayor cantidad de posiciones a este movimiento, donde me apalanco aún más. Y ese apalancamiento de cuánto es el porcentaje, puesto si yo coloco un 2%, una operativa del 2% de riesgo en este punto, ¿cierto? Las siguientes operativas, ¿cuántos son? También son del 2%, es decir, ya tendría un 4% en juego. O son del 1.5%, son del 0.5%. Eso también lo tienes que definir y eso es parte del plan, eso no es parte de la estrategia. Un método de seguimiento, también necesitas dónde restar, es decir, una razón para liquidar la operativa, razón para vender, razón para decir, mira, yo cierro esta operativa aquí. Cuando el precio quiebra un swing high a medida que está bajando, entonces va quebrando estructuras, o a medida que va quebrando estructuras a la baja. ¿Cuándo liquidas la operativa? ¿Cuáles son aquellas señales que el precio necesita lanzarte a ti para tú decir, mira, brother, hasta aquí llego yo, no me apalanco más en este movimiento? Necesitas una medición de R dinámica y R estática. La R dinámica la voy a hablar en el video consiguiente. La R estática, el video se los voy a dejar por aquí. Esto es simplemente el riesgo-beneficio. Eso es todo lo que necesitas saber con respecto a esto. ¿Cuál es el riesgo-beneficio a medida que la operativa se mueve a tu favor? ¿Y cuál es el riesgo-beneficio al momento de entrar en la operativa? También necesitas saber la temporalidad. O sea, si tú estás utilizando velas de una hora, estas son velas diarias. Si estás utilizando velas diarias, brother, quédate en velas diarias y ahí tomaste la decisión de esa operativa allí. Si estás utilizando velas de 15 minutos, quédate en velas de 15 minutos. Si tú colocaste la operativa en velas de 15 minutos, maneja tu operativa en velas de 15 minutos. No te vayas a velas de minuto. Si tú estás utilizando velas semanales, no te vayas a no te vayas a velas diarias o a velas de una hora para tomar una decisión en base a una operativa que tú tomaste en velas semanales. No tiene sentido. Quédate en un time frame, defínelo y quédate en un time frame. Lo más importante al momento de usar una estrategia, de definir una estrategia y de tener un plan de trading, siendo dos cosas distintas como ya definimos, no es esto, no es todos los métodos que necesitas y todas las herramientas, no, es la disciplina, ¿sí? La disciplina que necesitas para poder cumplir eso, porque si tú dices que esto es así, si tú tienes esto y tú tienes esto y tú tienes esto y tú tienes lo otro, de nada vale que lo tengas absolutamente todo si no tienes la disciplina y la validez y la fuerza de voluntad para afrontar ese plan de trading y para empezar a desarrollar y a colocar posiciones en torno y en base a ese plan de trading. Punto final, herramientas y fundamentales, es decir, ¿qué herramientas estás utilizando? Estás utilizando indicadores como este, estás utilizando Fibonacci, estás utilizando canales de Gann, estás utilizando pitchforks, estás utilizando, qué sé yo, sistemas de inteligencia artificial, machine learning, cualquier otra herramienta que estés utilizando, y también tus fundamentales. ¿Cuáles son los fundamentales que estás atacando para ver el activo actual, ¿no? Cosas ajenas a la gráfica, estás analizando el DXY, estás analizando la política económica de Estados Unidos, estás previendo qué es lo que va a pasar la próxima vez que suban o bajen las tasas de interés en Banco Central de X o Y país. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro del aspecto fundamental de ese activo? Por último, muchachos, fíjense que el manejo de riesgo no es parte de la estrategia. Aquí yo no menciono manejo de riesgo, ¿sí? El stop loss, el método de salida no es manejo de riesgo. Eso es stop loss. El manejo de riesgo no es parte de la estrategia, es parte del plan. Lo mismo sucede con el análisis situacional del mercado. Es decir, el análisis situacional del mercado es lo que ya he colocado varios videos. Analizas cómo está el COT, analizas cómo está el DXY, analizas cómo están las tasas de interés, cómo están los bonos, etcétera, etcétera, etcétera. El manejo de riesgo siempre va a ser el mismo, es decir, un 2% por operativa, un 1% por operativa. Y cuando estés agregando a la operativa, entonces esto lo reduces a la mitad, entonces sería un 0.5% cuando estés agregando en el movimiento bajista. O sería, qué sé yo, quizás tú metas un 1% por operativa y la siguiente operativa a la que le decidas agregar sea el doble, entonces es el 2, y la siguiente operativa a la que decidas agregar entonces sea el doble de esa, entonces es 4, y ahí así vas haciendo un proceso de martingale a medida de que el movimiento se desarrolla a tu favor, ¿no? ¿Cómo haces eso? El manejo de riesgo es parte, repito, del plan, no es parte de la estrategia.
Muchachos, esto es todo lo que debería tener su plan de trading. Si su plan de trading no tiene uno de estos puntos, perdón, su estrategia. Si su estrategia de trading no tiene uno de estos puntos, brother, te falta algo. Te falta algo y puede ser que sea algo que te ayude a mejorar a ti, tu especulativa. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Mira, duró 20 minutos. Abajo en los comentarios me felicitan y dicen: CryptoPana, felicitaciones porque hiciste un video de 20 minutos. Y ya para que no llegue a 21, sin más nada que agregar, el CryptoPana se despide y como siempre les deseo muy buen trading. Chao, chao.